Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentar el diseño estructural de una viga de acero continua, estáticamente indeterminada o simplemente hiperestática. La viga tiene cuatro claros iguales de 10 metros cada uno y soporta las siguientes cargas nominales o de servicio. Por carga muerta, 1 tonelada por metro, y por carga viva 1.5 toneladas metro. La carga de diseño WU se obtiene multiplicando las cargas nominales o de servicio por los correspondientes factores de carga. En este ejemplo vamos a usar como factor de carga muerta 1.3 y para la carga viva 1.5. La viga va a ser un perfil IR laminado de acero A992. Entonces, antes de diseñar una viga, sea isostática o sea hiperestática, tenemos que efectuar un análisis estructural. Para resolver esta viga continua, contamos con una gran cantidad de métodos de análisis estructural. Tenemos el método tradicional de Cross, tenemos el método de flexibilidades, tenemos métodos matriciales, tenemos método de rigideces o tenemos programas de computadora comerciales para resolver este tipo de estructuras. En este caso, ustedes van a resolver una tarea con el método de Cross. La solución de esta viga pues aparece en algunos libros de análisis estructural. Tenemos aquí la viga con la carga de diseño y con los tramos de 10 metros. Aquí estamos mostrando el diagrama de fuerza cortante y abajo estamos mostrando el diagrama de momento flexionante. El diagrama de fuerza cortante lo vamos a obtener multiplicando un factor que va a ser WU por L, que en este caso vale 3.5 toneladas. La carga es 3.5, por L nos daría 35, entonces aquí tenemos que poner 35. Vamos a multiplicar cada uno de estos valores por 35 y obtenemos directamente los valores de la fuerza cortante en todos los apoyos. El diagrama de fuerza cortante tiene una variación lineal, como lo estamos viendo en la gráfica. Y el diagrama de momentos flexionantes lo vamos a determinar y aquí vamos a usar una constante que va a ser la carga WU por L cuadrada. Este factor se convierte en 350 toneladas metro y multiplicado por cada uno de los coeficientes que aparecen en el diagrama obtenemos los valores de momento flexionante. Por ejemplo, para momento positivo en el primer tramo tenemos 27 toneladas por metro. El momento negativo máximo en un apoyo tenemos 37,45. En este caso particular, la solución de esta viga no necesitó el método de Cross porque la encontramos en un libro de análisis estructural y simplemente la viga se resuelve con este formulario. Bien, decíamos que vamos a usar un perfil laminado IR, perfil I rectangular. Ustedes ya conocen la designación de todos los perfiles estructurales laminados. Y en las dos columnas estoy marcando con círculo la información que requiero yo para diseñar la viga. Aquí, por ejemplo, en esta columna tenemos el criterio de pandeo local. Me permite verificar si los patines van a exhibir
pandeo local o el alma. Y aquí ya vienen tabulados las relaciones ancho, grueso, espesor de patín y la relación peralte grueso del alma. Acá tenemos las propiedades de la viga de la sección transversal respecto a su eje horizontal, eje X. Y de este lado tenemos las propiedades de la viga respecto al eje vertical, que es el eje de menor resistencia. Y bueno, ¿cuál es la información que necesito yo del manual IMCA, de las tablas? Aquí está la viga que vamos a ensayar. Es una viga 533 que tiene 21 pulgadas de peralte y un peso de 108.7 kilos por metro. Y en libra-pie son 73. Tenemos el peralte real. Aquí tenemos el grueso del alma. Tenemos el ancho de patín, el espesor de patines y una distancia K-dis para diseño. De este lado se repite la designación del perfil y tenemos el criterio de pandeo local. La relación máximo ancho grueso de patines es 5,7. La relación peralte entre grueso del alma para este perfil es 41.2 y el momento de inercia en X lo podemos usar para calcular la deformación o la flecha. Y en esta columna tenemos el módulo de sección plástico que se necesita para determinar la resistencia de diseño de la viga. Tenemos el módulo de sección elástico y acá pues tenemos las constantes de torsión. Este es el radio de giro en Y, este es el J, constante de torsión de San Benán, y esta es la constante de alabeo por torsión. Estas propiedades que he señalado intervienen en unas ecuaciones que están en el capítulo F, que justamente el capítulo F se refiere al diseño de miembros en flexión, que son las vigas. Y de aquí, de este capítulo F, que ya se los había mandado anteriormente, la viga la vamos a diseñar de acuerdo con la sección F2. Se trata de perfiles que son compactos, de sección transversal y que están sujetos a flexión alrededor de su eje principal. El eje principal de flexión es el eje X. Entonces aquí estamos marcando cómo vamos a realizar el diseño de la viga. Y en el apéndice, más bien en el capítulo F, el IMCA tiene una tabla que nos permite identificar los perfiles y cómo tenemos que revisar cuáles son los estados límite de falla que tenemos que investigar. Nosotros en esta tabla vemos que hay varios casos y la viga que estamos proponiendo dijimos que la vamos a diseñar de acuerdo con la sección F2. La sección transversal de la viga, como ven aquí, es un perfil I. Y luego tenemos que verificar si el patín de la viga, los patines son compactos y si el alma es compacta. Si se cumplen estas condiciones, por lo tanto, la tabla nos indica que los estados límite que tenemos que investigar es justamente F y PLT. PLT significa pandeo lateral por torsión o torsional acá hasta abajo y F significa afluencia. Para los demás perfiles laminados, la tabla nos indica cuál es la sección que tenemos que aplicar y si los patines o las almas son compactas o no son compactas, la última columna nos indica cuáles son los estados límite de falla que tenemos que revisar. Nosotros vamos a aplicar estas ecuaciones que aparecen aquí en pantalla. Para el diseño de vigas se usa el factor de reducción de 0.90. DFCR significa diseño por factores de carga y resistencia. Vamos a aplicar la ecuación F11, es para determinar un factor que modifica la resistencia en flexión de la viga, tomando en cuenta el pandeo lateral por flexión. Y este coeficiente depende de los momentos flexionantes a lo largo de la viga. La viga se tiene que dividir en 4 partes, el tramo no soportado lateralmente, y tenemos que definir cuánto vale los momentos en cada cuarto, que es lo que nos indica aquí esta parte de la ecuación. Nos encontramos en la sección F2
que es para miembros compactos con perfiles sí, con dos ejes de simetría, en este caso no es una canal, y que están sujetos a flexión alrededor del eje principal, que es el eje de mayor resistencia, es el eje horizontal, el eje X. Y vamos a aplicar estas ecuaciones. La resistencia de una viga por fluencia es Mn igual a Mp, y es el producto de Fy por Zx. El acero es A992, por lo tanto el Fy es 3.515 kilos por centímetro cuadrado, y Zx la tomamos directamente de la tabla del INCA. Tenemos estos casos: si la viga falla por pandeo lateral torsional o pandeo lateral por flexotorsión, se presentan dos casos. Si LB, que es la longitud no soportada lateralmente, es menor que LP, que está dado por una ecuación que vamos a ver abajo, entonces en este caso el pandeo lateral torsional no aplica. Y tenemos dos casos más: el B, cuando LP es menor que la longitud no soportada lateralmente y es menor que LR, que es otra longitud no soportada lateralmente de la viga. Cuando ocurre esto, la resistencia nominal en flexión de la viga se calcula con la ecuación F22. Y el último caso es cuando LB es mayor que LR, entonces aplicamos la ecuación F23, y aquí se define que es LB, distancia entre secciones de apoyo lateral que impiden el desplazamiento transversal o lateral del patín comprimido, o que impiden la rotación del miembro alrededor de su eje axial. En otras palabras, LB es la distancia entre secciones transversales soportadas lateralmente de la viga, que sería digamos, la distancia entre vigas secundarias en un sistema de piso. Y en esta ecuación F23 interviene FCR, que se llama esfuerzo crítico, y que se calcula con la ecuación F24. Entonces, antes de aplicar F23 tenemos que calcular F24. Solamente vamos a aplicar las ecuaciones que están encerradas en círculo. La LP que mencionamos anteriormente se determina con la ecuación F25, y si observan ustedes depende fundamentalmente del radio de giro respecto al eje y de las propiedades mecánicas del acero. E es el módulo de elasticidad del acero, 2.04 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado. Fy es el esfuerzo de fluencia. Y la LR pues se determina con esta ecuación, que está un poquito larga, y en ella interviene el esfuerzo de fluencia, el módulo de elasticidad, interviene un radio de giro que se calcula con la ecuación F27. Con F27 calculamos RTS, lo colocamos aquí en esta fórmula. Interviene una C minúscula que depende del tipo de perfil. Cuando tenemos un perfil de sección transversal I, la C minúscula vale 1. J, constante de torsión de San Benán. C es la misma, se repite. Este término es el mismo que tenemos acá. H0 es la distancia entre centroides de patines, el peralte de la viga, el peralte total, menos un espesor de patín. Y acá adentro tenemos otra vez el esfuerzo de fluencia del acero y el módulo de elasticidad. Entonces, en el ejemplo vamos a aplicar todas estas ecuaciones y seguimos viendo. Y bueno, pues aquí termina el capítulo F. Ahora vamos a pasar directamente al diseño de la viga. Si me permiten, vamos a hacer el cambio de archivo. Bien, vamos a continuar con el ejemplo de la viga continua. Ya indicamos los datos principales. Vamos a aplicar los factores de carga. Dijimos que 1.3 para la carga muerta y 1.5 para la carga viva. Y indicamos que van a ser dos vigas. En el primer caso, los soportes laterales son solamente los apoyos de la viga continua. En el segundo caso tenemos un soporte lateral intermedio en el centro de cada tramo, por lo tanto la longitud no soportada lateralmente va a ser de 5 metros. Estas cruces representan soportes laterales y significa que la viga recibe, digamos, otra viga secundaria que impide que se deforme lateralmente
y también que sufra alguna rotación. Esa es la función de los soportes laterales, tal como lo indicamos en la clase anterior. El primer paso es calculamos la carga de diseño, es decir, la carga factorizada. Entonces, multiplicamos la carga muerta por 1.3 y la carga viva por 1.5 y de ahí resulta justamente el 3.5 toneladas metro que indicamos en el análisis estructural de la viga. Para elegir el perfil, necesitamos aplicar una regla de predimensionamiento. Y una regla que les he comentado a mis alumnos de arquitectura es que el peralte de una viga principal es el claro a salvar entre 20. Tenemos claros de 10 metros entre 20, resulta 50 centímetros. Si lo convertimos a pulgadas, estamos hablando de 19.7 pulgadas. Y las vigas pues se laminan, se producen en 12, 14, 16, 18, 21, 24, 27, 30. Por lo tanto, pues no vamos a encontrar una viga en el mercado de 19.7 pulgadas. Nos tenemos que acercar al siguiente peralte comercial, que son 21 pulgadas y que son 53.3 centímetros de peralte. Inicialmente propongo entonces un perfil IR 533 por 108.7. Muchas veces el diseño en acero es por tanteos. Uno propone, revisa y si la sección propuesta satisface los estados límite de falla, la solución será correcta. Si no cumple, pues tenemos que cambiar de perfil y repetir otra vez todo el proceso. Las dimensiones del perfil las tomamos del manual INCA, la tabla que les presenté. Aquí aparece la K de K de diseño, y aquí en esa tablita vuelvo a anotar todas las propiedades geométricas para diseñar la viga. Inclusive dentro de la tabla, si observan, coloqué el criterio de pandeo local, la relación ancho-grueso de patines y la relación peralte-grueso del alma. Para que yo aplique la sección F2 necesito demostrar que la viga es compacta. Entonces, para ello, pues tengo que revisar las relaciones ancho-grueso para demostrar que la viga es compacta. Revisamos las relaciones ancho-grueso con unas ecuaciones que vienen en el capítulo B. Se los voy a adjuntar y observamos que la relación ancho-grueso de los patines es de 5.6 y la máxima permisible para que sea una sección compacta es de 9.15. Por lo tanto, los patines son compactos. Revisamos el alma, el patín son elementos no atiesados, como lo dije en una ocasión. El alma es un elemento atiesado. Vamos a revisar su relación peralte grueso. El ancho que se usa para revisar la relación del alma es el peralte total menos 2K entre el grueso del alma. Entonces tenemos que descontar, como se ve aquí, esta distancia acá que va de la cara exterior del patín a donde terminan las curvas de unión. O sea, el D menos 2K representa el peralte del alma. La relación peralte grueso del alma es de 41 y la máxima permisible es de 90.6. Como estas relaciones son menores que estos valores que vienen en la especificación del INCA, el pandeo local tanto de patines y del alma no será crítico. Es decir, la sección transversal es compacta y por eso solamente vamos a revisar el pandeo lateral por flexotorsión. El siguiente paso pues es analizar la viga hiperestática. En este ejemplo yo resolví la viga, trazamos los diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante a partir de fórmulas que encontramos en un libro de análisis estructural, pero
no todas las vigas hiperestáticas están resueltas en los libros, de manera que nosotros en la práctica profesional usamos programas de computadora comerciales como SAP, como ETABS, como SIPE, como RAM Elements, y en este caso vamos a usar un programa que se llama SAP 2000 versión 21. Decía yo que en el medio de la ingeniería estructural mexicana hay una gran cantidad de programas de computadora que son herramientas de trabajo muy importantes, indispensables para el análisis y el diseño estructural de todo tipo de edificaciones y estructuras especiales. De manera que en la práctica profesional, pues muchas estructuras no las podemos resolver con el método de Cross, porque imaginen ustedes una estructura de un edificio alto de 40 pisos, cuántos nudos y cuántos apoyos tenemos. Sería imposible resolverlo con el método de Cross. Por esa razón, en la práctica profesional, pues usamos programas de computadora reconocidos. Este programa de computadora aquí me está indicando la carga, 3.5 toneladas por metro, o sea que la carga es uniformemente repartida a todo lo largo de la viga. Y en este diagrama me está mostrando las reacciones en cada uno de los apoyos. Y una forma de verificar si estos valores son correctos, pues sumamos todas las reacciones, y para que la viga esté en equilibrio, la suma de reacciones tiene que ser la carga total aplicada en la viga. Con estos valores que son las reacciones, el programa SAP nos dibuja el diagrama de fuerza cortante que ven ustedes aquí, y también nos dibuja el diagrama de momento flexionante a lo largo de la viga. Nada más quiero hacer un comentario que en la universidad ustedes aprenden a dibujar los diagramas de momento flexionante al revés de cómo lo está mostrando SAP. Este es el momento positivo y este es el momento negativo, entonces simplemente tener en cuenta eso, que SAP invierte los momentos. Y para saber si el análisis fue correcto, pues aquí estamos comparando que la suma de cargas sea igual, la carga total en la viga sea igual a la sumatoria de todas las reacciones. Tengo 5 reacciones, las reacciones en los apoyos extremos son iguales, y luego tenemos dos reacciones que son también iguales, R2 y R4, y R3 es diferente. Por esa razón aquí estoy juntando las reacciones y las estoy multiplicando por 2 y verifico que sea 140 toneladas en ambos casos y se cumple el equilibrio. Bueno, esto fue la parte de análisis. Ahora vamos a empezar a hacer el diseño de la viga. De acuerdo con el método diseño por factores de carga y resistencia, el requisito que debo cumplir es que la resistencia de diseño, que es el producto de phi, y phi es un factor de reducción que se toma igual a 0.90 multiplicado por la resistencia nominal de la viga, tiene que ser mayor que el momento factorizado o el momento del diagrama de momento flexionante, dependiendo del tramo que esté revisando de la viga. El requisito fundamental es que la resistencia de diseño entonces sea mayor que el momento flexionante máximo factorizado. Y esta gráfica que ven ustedes aquí muestra el comportamiento de las vigas. En la clase pasada comentaba yo que las vigas pueden fallar por fluencia, por pandeo lateral inelástico o por pandeo lateral elástico. ¿Y cómo sabemos el modo de falla de una viga? Pues necesitamos calcular justamente sus longitudes soportadas lateralmente, LP y LR, con las ecuaciones que están en el capítulo F. Si la viga falla por fluencia, su resistencia nominal será la máxima y la determina la ecuación F2.1. Si la viga falla por pandeo inelástico, o sea que su longitud LB está entre LP y LR, entonces la resistencia nominal la vamos a calcular con la ecuación F2.2.
si la viga tiene un comportamiento o un modo de falla elástico, su resistencia nominal la vamos a calcular con la ecuación F2,4 que está aquí indicada. Entonces, el comportamiento de una viga en flexión se determina con base en esta gráfica. En el eje vertical tengo la resistencia nominal en flexión y en el eje horizontal tengo la longitud soportada lateralmente de la viga. Ya vimos las ecuaciones para calcular LP y LR. Aquí las estamos colocando nuevamente. La ecuación F2,7 que sirve para calcular RTS. En esta ecuación IY es el momento de inercia de la sección transversal respecto al eje vertical, que es el eje de menor resistencia. CW es la constante de torsión por alabeo. SX, módulo de sección elástico. H0, distancia entre centroides de patines. J, constante de torsión de San Benán. E, módulo de elasticidad del acero. Fy, esfuerzo de fluencia del acero. La distancia entre centroides de patines, decíamos, al peralte total le quitamos solamente un patín y obtenemos la distancia entre patines. Con estas propiedades aplicamos las ecuaciones y LP resultó de 195 centímetros. Y calculamos LR, primero necesito calcular RTS y LR nos da de 585 centímetros. Estas longitudes las podemos tomar directamente de unas ayudas de diseño que he desarrollado a lo largo de mi carrera académica. O de otra manera, podemos consultar una tabla directamente del manual americano, que es la tabla 324 y que se llama selección de perfiles W por medio de ZX. Aquí les doy la referencia a quien le interese el manual ISC. Aquí está la página y obtenemos directamente los valores en la tabla que les voy a presentar a continuación. Esta es la tabla que les comentaba. El acero es de FY, de 50 KSI. Y aquí está la tabla que les comentaba. ZX es el módulo de sección plástico. Su valor aparece en esta columna, pero en pulgadas cúbicas. Y el perfil que nosotros escogimos es uno de 21 por 73. Me voy sobre esta línea y acá observen que tengo LP en pies 639. Lo multiplican por .3048 y nos da esta longitud LP en metros. Y aquí tenemos LR que nos da 19.2 pies. La puedo convertir a metros multiplicando por .3048, que es la equivalencia de un pie a metros. Y esta tabla es muy importante porque nos da la resistencia en flexión y nos da la resistencia cortante de la viga. En este problema no vamos a revisar el cortante. Entonces, los valores que nos da, aquí aparecen 639, 19,2, 195 centímetros y 585, que son los mismos valores que obtuvimos al aplicar directamente las ecuaciones. Ahora, decíamos que tenemos que calcular un coeficiente CB que depende de cómo va variando el diagrama de momento flexionante a lo largo de todos los tramos de la viga continua. Y para aplicar esta ecuación, pues aquí tengo un diagrama. Este es un tramo entre soportes laterales de la viga. Las X, ¿se acuerdan que son soportes laterales? El diagrama de momento flexionante en ese tramo lo tengo que dividir en cuatro partes de longitudes iguales. L sobre 4, L sobre 4, L sobre 4, L, en este caso son 10 metros, y tengo que calcular el programa SAP, ya me dice cuánto vale el momento flexionante a un cuarto de ese punto que es MA, y luego necesito el momento a la mitad de la viga que es el MB, y necesito el momento a 3/4 partes que es este punto. A cada cuarto necesito saber cuánto vale el diagrama de momento flexionante, y eso lo tomamos del diagrama de SAP. Si voy a analizar este primer tramo que va de A a B o de 1 a 2 más bien,
esta parte del diagrama, el soporte lateral solamente son los apoyos. Este diagrama lo tengo que dividir en las 4 partes y tomar directamente los momentos flexionantes. Los momentos flexionantes a los cuartos los obtuvimos del programa SAP y los valores son los que están aquí en esta tabla. LB vale 10 metros. Aplicamos la ecuación de CB y nos da 1,67. Este es el factor que necesitamos. Y entonces ya tenemos el factor CB. Y en la gráfica que les indiqué que se muestra el comportamiento de una viga en flexión, pues nosotros podemos localizar LP que vale 195 y LR que vale 585 centímetros. Como la longitud no soportada lateralmente son 10 metros, es decir, 1000 centímetros, y 1000 centímetros es mayor que LP y LR, por lo tanto la viga falla por pandeo elástico. Para eso nos sirve justamente las longitudes LP y LR. Por lo tanto, de acuerdo con el capítulo F, el pandeo lateral por flexotorsión, y aquí están las siglas en inglés, LTB, es crítico. Y cuando ocurre este caso, la resistencia nominal de la viga la tenemos que calcular con la ecuación F2.3. Entonces, ¿quién nos indica cómo calculo yo la resistencia nominal de la viga? Pues va a depender en dónde se encuentre LB, que es la longitud no soportada lateralmente. LB puede estar acá, entre LP y LR, cuando tengo soportes laterales en secciones intermedias, pero en este caso no tenemos ningún soporte lateral intermedio y por esa razón la viga se comporta elásticamente, pandeo elástico. En esta ecuación F2.3 aparece MP y MP está dado por la ecuación F2.1. Como ya conozco el esfuerzo de fluencia y ZX, pues mi momento plástico vale 99.1 toneladas metro. Y calculo ahora el esfuerzo crítico con esta ecuación que ya la presentamos anteriormente, y este esfuerzo crítico multiplicado por el módulo de sección elástico que tomamos de la tabla, me obtengo yo la resistencia nominal en flexión. Esta resistencia es menor que 99.1, que es el momento plástico, por lo tanto tomo la menor. La ecuación me dice que no debe ser mayor que MP, por lo tanto el momento nominal vale 47.9 y este momento lo multiplicamos por el factor de reducción que vale 0.90 para vigas y me da el momento resistente o resistencia de diseño. Esta resistencia de diseño la tengo que comparar con el momento flexionante en el primer tramo de la viga continua. Y aquí está el momento flexionante máximo, es 37.29 toneladas por metro. Y para que el perfil sea satisfactorio, entonces su resistencia de diseño en flexión tiene que ser mayor que este momento flexionante. Es correcto. Yo quiero saber ahora a cuánto está trabajando la viga y para eso determino una relación que se llama demanda-capacidad, que consiste en dividir el momento flexionante máximo entre la resistencia de diseño y este factor me da de 0.86, o sea que la viga está trabajando al 87% de su resistencia. Conclusión, el perfil que hemos propuesto para la viga continua es adecuado, es correcto para el tramo AB que tiene una longitud de 10 metros. Bueno, les decía que los programas de computadora nos dan información muy valiosa y uno tiene que interpretar correctamente la información. Aquí hice un resumen del diseño hecho con el programa de computadora. La norma que utilizamos es ISC 360, que es consistente con la especificación o la norma del IMCA. El método de diseño que usamos fue LRFD, diseño por factores de carga y resistencia. El tipo de viga o el tipo de estructura es una viga. Me voy a pasar
a los resultados de SAP para que vayan viendo ustedes de qué estamos hablando. Esta es una pantalla de SAP y observen ustedes aquí tipo de diseño BIM Viga, tipo de marco SMF, significa un marco a momento especial. Esto significa SMF, tipo de perfil W21x73. Como SAP es un programa de Estados Unidos, los perfiles no aparecen como IR, sino aparecen como W, pero sabemos que es un perfil IR equivalente. Me dice aquí clase y me dice que es compacto y yo lo demostré. Y acá me dice qué longitud tiene tu viga, 10. Y luego acá aparecen las propiedades geométricas que son las que tomamos del manual, de las tablas del manual IMCA. El programa de computadora manda un mensaje de advertencia. Me dice que la relación de esbeltez de la viga, si fuera un elemento a compresión, la excede porque es mayor de 200. No le hacemos caso a esta advertencia porque la viga no está trabajando a compresión, sino que está trabajando a flexión. Ustedes van a revisar cuidadosamente todo el ejemplo que les estoy proporcionando. Y aquí MU33 representa el momento flexionante máximo en la viga, que lo calculamos nosotros a mano y con el programa de computadora y nos dio 37.3. Y luego también aquí nos presenta la relación demanda-capacidad, punto 86.5, que es el momento flexionante máximo entre la resistencia de diseño en flexión de la viga, que está acá abajo, ahorita lo vemos, y la viga está trabajando al 87% de su capacidad o de su resistencia. LTB significa pandeo lateral por flexotorsión y nos dice que el factor CB vale 1.67 y se obtuvo con la ecuación F11. Y aquí el 43.2 es la resistencia, resistencia de diseño. Phi ya está multiplicando a la resistencia nominal MN. Por lo tanto, este es Phi por MN, que es 43.12, y que es el que usamos por acá para calcular la relación demanda-capacidad. La conclusión es que entonces la viga es correcta, la viga que hemos propuesto es correcta. Nosotros revisamos en esta parte el tramo AB, ahora vamos a revisar el tramo BC, que es el segundo tramo, y la viga no tiene ningún soporte lateral. Las longitudes no cambian, el análisis estructural de la viga no cambia, y lo que cambia es el diagrama de momento flexionante. Por esa razón, el CB, que lo calculamos con la ecuación F1, va a cambiar, porque ya tenemos diferentes momentos flexionantes en los cuartos del tramo AB, BC más bien, aquí lo estamos indicando. Calculamos CB, que en este caso resulta de 2.89, y analizamos el comportamiento de la viga. Nuevamente LB, como no hay soporte lateral, pues es mayor que LR, y otra vez tenemos que aplicar la misma ecuación F23. Como lo indiqué, FCR es el esfuerzo crítico y el MP ya lo habíamos calculado 99.1. Este esfuerzo crítico lo vamos a multiplicar por el SX y obtenemos la resistencia nominal, que es menor que 99.1, que es el momento plástico. Por lo tanto, vamos a tomar 82.9 y multiplicado por 0.90 nos da la resistencia de diseño en flexión, que es de 74.6. Esta resistencia de diseño la vamos a comparar con el momento flexionante máximo en el segundo tramo de la viga y observamos que es 37.3. Por lo tanto, para el segundo tramo, si observan, la viga es correcta, pero está sobrada, está más sobrada que con respecto al tramo anterior, porque su eficiencia es de 0.50 y el límite es no exceder de 1. Es decir, la viga en el tramo 2 está trabajando al 50% de su resistencia. Y otra vez analizamos los resultados del programa SAP. Y aquí está el esfuerzo de fluencia, está en toneladas sobre metro cuadrado 35.153. Otra vez aparece la advertencia de que se excede la relación de miembros en compresión.
el momento flexionante máximo, que es en el apoyo, y aquí aparece la relación demanda-capacidad, que a mí me dio de punto .50 contra punto .501, prácticamente lo mismo. CB resulta aquí de 2.887 contra 2.89 en mi cálculo. Entonces los resultados, esto es bien importante, antes de que aprendan a usar un programa de computadora, tienen que hacer revisiones por fuera para verificar si que el programa de computadora les está entregando resultados confiables, porque los programas les podemos alimentar la información, pero si la información no es la correcta, pues nos puede dar como resultado basura que no nos va a servir. Por esa razón, tenemos que verificar los resultados y compararlos contra lo que nos da el programa de computadora. Phi por MN dijimos que es la resistencia de diseño inflexión 74.3 y yo acá la calculé como 74.6, una pequeña diferencia por decimales, porque el programa SAP pues trabaja un poquito con fracciones y aquí tenemos una pequeña diferencia 74.4, 74.6. Ahora voy a revisar el tramo, el caso 3, que es el tramo AB, pero vamos a colocar un soporte lateral a la mitad del tramo. Entonces LB ahora será de 5 metros en vez de 10. ¿Se acuerdan que eran dos casos? Vamos a colocar soportes laterales solamente en los apoyos, caso 1, y el caso 2 vamos a colocar, o el caso 3 vamos a colocar soportes laterales en las secciones centrales de cada tramo. Y esto, pues ahora tenemos que calcular el coeficiente de pandeo por flexotorsión dado por la ecuación F1, que es esta ecuación es la misma, solo que ahora vamos a tomar la mitad del tramo, no vamos a tomar los 10 metros, sino 5 metros solamente, y vamos a dividir esos 5 metros en 4 partes iguales para determinar el MA, el MB y el MC. Estos momentos flexionantes son a los cuartos de cada tramo, pero en este caso es de la mitad de 10 metros por la presencia del soporte lateral, y esto nos da un CB de 1.19. Eso quiere decir que ahora, como LB vale 5 metros y es menor que 585, que era el valor de LR, como pusimos un soporte lateral intermedio, ahora la viga va a fallar por pandeo inelástico. Y cuando la viga falla por pandeo inelástico, su resistencia nominal en flexión está dada por la ecuación F22. MP ya lo conocemos, lo calculamos anteriormente. FY ya sabemos que es el esfuerzo de fluencia. SX es el módulo de sección elástico. LB, LP, LR y LP ya fueron calculadas. LB en este caso vale 5 metros, aquí está, y acá está LP, que es el mismo valor, ¿sí? Que el que usamos en los casos anteriores. Por lo tanto, la resistencia nominal MN resulta de 82.6 toneladas por metro, multiplicada por el factor de reducción de 0.90 y me da la resistencia de diseño. Como ven, es muy grande comparada con el momento flexionante máximo en este tramo. Por lo tanto, la relación demanda-capacidad resulta de 0.36. Perdón, aquí es menos. Es decir, la viga está trabajando al 36% de su resistencia en flexión. Muy bien. Y aquí hay unas notas importantes ya para terminar el ejemplo. Cuando la distancia entre secciones soportadas lateralmente es mayor que LP, el estado límite de falla de viga sí, que se flexionan alrededor del eje de mayor momento de inercia, suele ser el pandeo lateral por flexotorsión. Este fenómeno, pandeo lateral por flexotorsión, ocasiona reducciones en la resistencia en flexión de la viga, y esta reducción puede ser importante o significativa, y la función principal de un soporte lateral es consecuentemente evitar este modo de falla LTB y además incrementa la resistencia de la viga en flexión. En la práctica profesional, en la vida real, la manera común
de dotar soportes laterales a las traves continuas que forman parte de marcos rígidos y al mismo tiempo soportan los sistemas de piso compuestos, acero concreto en los diferentes niveles de los edificios urbanos, pues es por medio de vigas secundarias que tienen la función de repartir la carga del piso a las traves o vigas principales, dividiendo los grandes tableros compuestos, acero concreto, en subtableros que trabajan en un solo sentido. La losacero trabaja igual que un sistema de piso a base de vigueta y bovedilla. En el caso de la losacero tenemos tableros de grandes dimensiones, pero las vigas secundarias dividen los grandes tableros en subtableros alargados y por esa razón en estructuras de concreto ustedes estudiaron que las losas de concreto macizas o losas aligeradas o de otro tipo pueden trabajar en una o en dos direcciones. El trabajo de la losacero es en una sola dirección. Revisen el ejemplo cuidadosamente y si hay alguna duda, nos pueden escribir con toda confianza. Por mi parte es todo, les agradezco su paciencia y les recomiendo que se cuiden mucho porque estamos en la fase crítica de esta pandemia mundial y lo mejor es permanecer en casa. Muchas gracias a todos, buena tarde, revisen bien el ejemplo y estamos en comunicación.